Hace muchos años atrás, no logro recordar el día menos el mes, curiosamente eso es lo que sucede cuando nosotros fallamos. Los errores que cometemos contra otras personas no los recordamos, incluso con los errores que cometemos con Dios. Tienden, no sé, como a borrarse de alguna manera de nuestra mente, como si la misma culpa estuviera protegiéndonos de alguna manera para que no recordemos. Pero lo cierto es que después de varios meses o años de haber sucedido o de haber fallado, yo lo sigo recordando, y de hecho es un tema que hablo todavía con mis amigos, a las cuales, que son las personas que conocí justamente en ese lugar. Yo arremetí contra una autoridad que Dios había puesto en mi vida en ese entonces. Recuerdo que yo traté muy mal a esa persona. Es a la conclusión que yo llego ya después de tantos años. Dije palabras muy duras, creyendo que así estaba sentando un precedente, no sé, tal vez. Hoy puedo saber que fue la rabia, la frustración acumulada y el silencio de tanto tiempo que me llevaron de alguna manera a explotar. Y aunque, ¿cómo decirlo? Aunque era yo la que estaba equivocada, decidí reaccionar mal. Esa noche muchos me dijeron, por fin alguien lo puso en su sitio, Luz. Ya era hora, porque es que él siempre es así, decían. Recuerdo que una sola persona, se llama Kelly, donde quiera que se encuentre ella, me dijo, eso que tú hiciste estuvo mal. Y yo creo que ella tenía razón, porque en lo más profundo, dentro de mí, perdón, yo sabía que no estaba bien lo que había hecho. Sabía que había todo mal. Y recuerdo que salí de esa oficina llena de mucho orgullo, con mi pecho completamente erguido, pero con el alma herida y asustada por las consecuencias que podía traer eso, de hecho, a mi vida después. Las personas que me conocen deben saber más o menos de quién estoy hablando ya. Esa persona era mi jefe. Era mi jefe de la época, de ese entonces. Una persona que aprendí a querer con el tiempo, y que la situación que vivimos esa noche nos ayudó después a tratarnos con mucho más respeto y a admirar en silencio, a cada uno de ellos. Te doy la bienvenida a este tercer episodio, donde hablaremos sobre la lucha que enfrentamos cuando nos equivocamos y no nos sentimos dignos de acercarnos otra vez a Dios. Nos escondemos y creemos que quizás por esa equivocación que cometemos estamos lejos o distantes de Dios y de las demás personas. Y recordar que es el lugar donde Dios se sigue acercando siempre, aunque nosotros no nos atrevamos a levantar la mirada, porque lo que cometimos nos hace sentir tan mal que, además de sentirnos lejos de Dios, por más que Él se intente y acercar a conversar con nosotros nos negamos a levantar la mirada. Así que, bienvenidos. Este capítulo será especial porque de hecho no iba a ser el capítulo que iba a sacar al aire hoy, pero Dios fue muy intencional conmigo en que hablara sobre esto, específicamente hoy. Al parecer tiene un plan para alguien aquí del otro lado, así que pongámonos cómodos. La historia de la Biblia en la que yo me quiero centrar hoy, creo que es una historia que se conoce muy poco, pero gracias a toda esta tecnología y a todo el boom que ha tenido esta serie de Chosen, no sé si la conocen, muchas personas llegaron a conocer de esta historia. Muchos creyentes no cristianos, y pues cristianos también, como yo en ese entonces, porque no había recibido a Jesús en mi corazón. Si deseas buscarla, la puedes encontrar en la Biblia, la puedes encontrar en Juan 4 y Mateo 8, 5, 13. O si prefieres irte un poquito más, no sé, más contemporáneo, no sé, podrías ir a la temporada 4, episodio 4 de la serie de Chosen. Esa historia habla de un centurión romano que le pide a Jesús que sane a un criado enfermo que él tenía en su casa. Hablan de su fe y de su encuentro con Jesús en el capítulo. Los centuriones en ese entonces, como para los que no teníamos mucha idea, porque yo realmente empecé a buscar fue a raíz de que ya se materializó pues la idea de venir a grabar este capítulo. Los centuriones hacían parte del ejército romano de la época. Ellos tenían un cargo inferior a los que se llamaban también tribunos, que eran como que los máximos exponentes o los mayores representantes de los militares de la época.
pero también eran líderes. Ellos también tenían como un equipo a cargo de 50, 100 personas, 100 soldados, y eran personas influyentes que usaban de prestigio social en la época y de mucha influencia, de hecho. De alguna manera, estos eran algunos factores que no compaginaban con la idea de Jesús, la persona que yo te estoy pidiendo que vayas a sanar a mi casa es en realidad mi hijo. Porque así es como lo narran en el capítulo de The Chosen. Hasta donde tengo entendido, en la Biblia no menciona que sea un hijo, sino un criado que él tenía pues en su época. El punto es que esta persona pues decide recurrir a Jesús, pedir ayuda, y los discípulos de Jesús también los ve uno como muy motivados, más que todo en el capítulo de esta parte, la que voy a mencionar, en donde de hecho le dicen: Jesús, ayudémoslo porque mira que él ha construido de hecho una sinagoga para nosotros y nos ha ayudado muchísimo. Y de pronto, aunque muchos en este momento puedan pensar que una sinagoga pudo haber sido el motor que Jesús como que lo llevó, que bueno, está bien, vamos a ayudarlo. Pero no, yo viendo un poquito más atrás, yo creo que lo que realmente conmovió el corazón de Jesús fue la gran fe que esta persona tenía hacia Jesús, y la humildad también de acercarse, aún sabiendo que había muchas cosas en él que no le agradaban quizás a lo que Jesús reflejaba a través de su mensaje, pero a pesar de todo él decidió dejar todo eso a un lado y acercarse y pedir ayuda a Jesús. Y Jesús pues decide pues ayudarle, pero él le sale con una frase muy rara, y es que una palabra tuya bastará para sanarlo, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo creo que esa frase todos la hemos escuchado, los católicos, los cristianos, como yo, los no creyentes cuando van de manera esporádica a la iglesia y escuchan un sermón que tiene que ver con eso. Y esa frase a mí me impactó. De hecho, soy muy honesta, yo estoy hablando aquí basado en lo que Dios ha puesto en mi corazón, pero también por un llamado de atención que Dios me hizo, por algo que Él estaba pasando, por algo que yo estaba pasando en mi vida, en la cual yo sentía que de alguna manera Dios no podía ayudarme, como que era muy grande para Dios, por decirlo así. Y bueno, Dios se encargó a través de esta persona y de este testimonio, de hecho, a tocar mi corazón. Les decía que hay una persona con la que yo había tenido un inconveniente. Bueno, mis días en la empresa siguieron normales. Raramente, cuando yo regreso a la oficina después de la situación que pasó, él no pasó un reporte o un llamado de atención, pero sí hubo un cambio en mí. Me sentía extraña, me sentía diferente, me sentía como con pena de alguna manera de darle la cara a mi jefe. Sentía como una fuerte presión al pensar que de alguna manera yo no podía equivocarme otra vez en el trabajo con algo a nivel de procesos, porque sentía que de alguna manera me lo iba a cobrar después. O sea, como que no me estoy quejando ahora, pero caramba, como te equivoques, te voy a pasar un memorando que te van a sacar de la empresa, por decirlo así. Eso nunca pasó, gracias a Dios, pero es una manera de decirle. Y Dios, sin yo sospecharlo, empezó a poner en mí algo que hoy día yo sé que se llama así, que es convicción de pecado. Porque cuando yo llegué a mi casa, yo iba mal, esa noche dormí súper tarde pensando en lo que había pasado. Y Él fue poniendo esa necesidad de hacer lo correcto, chicos. Y lo correcto era ir y pedir disculpas. Así Él también se hubiese equivocado. Yo tenía que hacerlo por mí, por agradar a Dios, y porque es a lo que estamos llamados de alguna manera nosotros a hacer, a reflejar a Jesús con nuestros comportamientos, nuestras acciones. Pero había algo en mí que no me permitía hacerlo, y fueron varios días en los que estuve lidiando con eso. Ese centurión del que les estaba hablando ahorita no se sentía digno por algo que quizás no sabemos a ciencia cierta si es así, pero algo en él consigo mismo que no había resuelto, al igual que yo, de hecho. Yo, gracias a Dios, soy una persona que me considero, sin de pronto ser una persona que venga aquí a dársela, a tener ínfulas de superioridad, pero sí me considero una persona a la que le queda fácil pedir perdón cuando me equivoco.
Me es fácil decir perdón, me equivoqué, no fue correcto. Me es fácil, aunque lidie con eso varios días antes, bajar la cabeza. Y bajar la cabeza para mí no era difícil, nunca había sido difícil hacerlo hasta ese día, porque bajar la cabeza para mí significaba olvidarme que él también se había equivocado, que él había también obrado mal, porque también me contestó mal, o qué sé yo pues hablando acá en mi naturaleza humana, bajar la cabeza no era difícil para mí, pero cuando de alguna manera sentimos que la otra persona también falló, nos creemos jueces. Y mi orgullo me impedía acercarme a restablecer mi relación laboral con mi jefe otra vez. Y así nos pasa muchas veces. Yo siento que a veces sentimos que lo que hicimos nos impide tener una buena relación con Jesús y hace que, aunque necesitemos ayuda, no nos sintamos dignos de estar cerca de Jesús y menos de tener su presencia en nuestras casas, que era lo que le pasaba al centurión. Yo estaba lidiando con el orgullo, pero el orgullo era porque yo sentía que le estaba haciendo mal, pero el centurión se sentía indigno porque había hecho muchas cosas malas, pues los centuriones en esa época iban detrás de Jesús, mataban personas quizás, había muchas cosas de pronto en su mente con las que él estaba lidiando que no se sentía digno de tener la presencia de Dios en su casa. Yo estoy aquí y espero que Jesús y yo estemos llegando a tiempo para decirte que no hay nada que tú hayas hecho que pueda hacerte sentir inmerecedor de la presencia de Dios en tu vida. Yo desde mi experiencia, de lo que pasé con mi anterior jefe, puedo decir y puedo dar fe de que no hay nada, ni un divorcio, ni un robo, ni una discusión, ni una infidelidad, ni ese pecado por el cual la sociedad te ha estado señalando durante toda tu vida porque lo has estado haciendo mal. Ni siquiera haber atentado con la vida de una persona por la que hoy estés pagando y quizás quien quita puedas estar escuchando este episodio. No hay nada que te haga inmerecedor de la presencia de Dios en tu vida, porque Dios ya te perdonó. Dios ya me perdonó. Quisiera preguntarte algo que de alguna manera yo también me preguntaba viviendo toda esta situación, y es: ¿qué cosa te han hecho sentir indigno? Y aunque sientes que pareces estar bien, porque ya pasaron los días, porque ya pediste perdón a Dios, tú te sigues sintiendo señalado por Él. Después de varios días, yo decidí acercarme a mi jefe, chicos. Yo reconocí que me había equivocado y que mi reacción no había sido la correcta, que él era mi jefe y merecía respeto. Recuerdo que yo le agradecí, de hecho, que no haya tomado medidas disciplinarias en ese entonces y que era algo que yo no iba a volver a hacer nunca más. No dije la palabra nunca más, pero le dije: es algo que no va a volver a pasar otra vez. Yo todo ese tiempo antes de acercarme a él pensé que iba a encontrar a una persona orgullosa, resentida y quizás feliz, porque de alguna manera yo me estaba humillando delante de él. No sé, pero debo ser honesta, yo lo veía así, de esa manera, pero no, chicos. Las palabras de él fueron textuales, fueron: gracias, corazón. Y me río porque hay una historia detrás de todo esto, pero justamente lo que yo iba a discutir fue lo primero que me dijo: gracias, corazón. Y se echó a reír porque sabía que era pues jocoso la manera como lo estaba haciendo. Y me dijo: tranquila, agradezco que te hayas acercado. Y yo quedé como que: ¿qué? No puede ser. Chicos, yo me esperaba todo menos esa actitud en él. Cuando hablamos, bueno, ya la situación fue mermando, él expuso algunas cosas y terminamos hablando de temas laborales al final y de cómo yo podía de alguna manera reparar lo que había pues pasado, él y yo. Ese día yo pude ver a una gran persona. Pude ver la gran persona que él era a nivel laboral, como jefe. Me di cuenta que era muy objetivo, muy exigente, pero era muy exigente porque conocía a profundidad a su equipo de trabajo.
De pronto sí, había situaciones en las que se desbordaba, no era fácil, pues yo no estoy aquí para hablar más de él, de hecho honro y a través de este episodio de alguna manera también quiero honrar todo lo que no le pude haber dicho en algún momento. Digamos que yo podía ver un poquito más allá, él podía ver de pronto un poquito más allá de lo que yo estaba viendo en ese momento. Yo siento que ese día él se ganó mi admiración. Seguía sin estar de acuerdo con algunas cosas con el pasar de los meses, pero yo después de esa conversación que tuve con él, parecía como si toda esa nube negra que había tenido tanto tiempo y que había construido tantos meses de silencio en mi mente, tanto ruido a mi alrededor, de alguna manera había desaparecido después de yo haberme acercado y hablar con él. El centurión, recuerden nuestro personaje, también tuvo este mismo ruido que yo tuve durante varios meses. Ese ruido puede ser, es que él es romano y yo soy judío, es que yo soy un militar que ha hecho muchas cosas malas y él no, es que yo maté a alguien, es que yo estoy lidiando con pornografía, si es tu caso. Muchos errores que no nos dejan acercarnos, que no nos dejan acercarnos a otras personas, que no nos dejan acercarnos a Jesús. Y la única manera de tú cambiar la imagen que tienes o que te has hecho referente a una persona es no acercarte. La única manera de cambiar la imagen que yo tenía con mi jefe, por ejemplo, era no acercarme. El no acercarme era lo que hacía que yo tuviera esa imagen errada de él. Claro, habían cosas que había confirmado que efectivamente sí eran así y que tenía defectos tantos como yo. Pero en su mayoría lo que no me dejaba cambiar esa imagen errada que tenía de él era el no acercarme. Jesús, de hecho, murió para acercarnos un poquito más a él. Y esa cercanía que él logró por nosotros, chicos, no necesita intermediarios. Porque hay distancia que solo las puedes romper tú y nadie más. La distancia después de una acusación errada que hiciste a alguien. La distancia entre tú y Dios. La distancia entre tu esposo después de una discusión. Ese tipo de distancias no las puede romper nadie más, sino solamente tú cuando te acercas a Jesús, a Dios o a esa persona que de alguna manera has herido. Cuando pasaron los días, semanas y todo eso, pues ya había hablado con él y todo lo demás. Yo seguía sintiendo miedo de equivocarme, chicos. O sea, yo trabajaba en una aerolínea y yo sentía miedo de ir a la pérgola, de cerrar los vuelos, de equivocarme otra vez en lo mismo que me había equivocado, que nos había llevado a esa discusión tan horrible delante de todos los demás compañeros de trabajo. Parecía como si todo estuviera bien. Mi jefe era amable, era paciente y parecía que todo alrededor mío y de mis compañeros de trabajo todo parecía estar bien. Y había de alguna manera una cercanía sana. Pero en mí había algo que estaba pasando y era que yo no tenía fe en que la actitud que él estaba teniendo conmigo fuera real. Y con Jesús nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo porque después que nosotros nos equivocamos y oramos y sabemos que Él ya nos perdonó, nosotros empezamos otra vez y que empezamos con este caminar en Él, de buscarlo, de ir a la iglesia y todo eso, empezamos nosotros a cuestionar algunas cositas. Y hay algo en nosotros que nos lleva a cuestionarnos tanto que empezamos a pensar, si yo puedo realmente acercarme como antes de haber cometido el error que cometí. Si entiendes lo que trato de decirte, es como si eso por lo cual ya tú oraste y Él te perdonó y empiezas tú otra vez este caminar con Él, empiezas otra vez a cuestionarte, pero ¿será que Dios sí me perdona? ¿Será que yo sí puedo pedirle este favor a Dios? ¿O que Él haga esto por mí a pesar de que hace un mes atrás me equivoqué de esta manera tan horrible con Él? O a pesar que la semana pasada hice algo que no le gustó. Y entonces vas a tu casa y entonces le cocinas a tu esposo después de esa discusión que tuviste con él, pero sientes que hay algo que no le va a gustar de la comida que estás haciendo, o lo perdonaste por algo que hizo, pero sientes que él aún no se ha arrepentido de verdad y vas con cuidado a que no la vaya a embarrar otra vez y no te abres, no le crees y lo juzgas en silencio porque nos ha pasado. O puede que vayas a la iglesia
prestas servicios allí en la iglesia, ayunas, oras, lees la Biblia, ves milagros de pronto incluso en otras áreas. Pero justamente en esa área en donde oraste a Dios, después de tu equivocación, claro está, tú no estás creyendo que Él pueda hacer algo por ti. O quizás no te equivocaste, tu relación con Él está perfecta, todo está obrando bien, no has recibido ninguna situación negativa, no sé, qué sé yo. Puede ser un poco complejo todo. Parece como si todo estuviera perfecto. Pero si tú te vas a interiorizar, quizás hay oraciones que Dios no ha respondido, hay promesas retrasadas, hay ataques, hay tanto caos que tú piensas que Dios simplemente no puede hacer algo en esa área justamente en donde tú estás. Entonces recapitulemos, están los que nos sentimos indignos después de un error, los que nos sentimos, los que sentimos que Dios ya nos perdonó, pero no nos sentimos demasiado cercanos como para que Él pueda obrar en nosotros otra vez. O sea, empezamos a dudar si realmente nos perdonó. O los que no hemos hecho nada malo, no hemos atentado contra Dios, parecemos tener una vida perfecta, pero si analizamos hay oraciones sin responder, hay situaciones que hemos vivido que de alguna manera no nos han permitido ver la mano de Dios en nuestras vidas, no hemos visto ese milagro, no hemos visto ese trabajo, tanto caos que tú piensas que simplemente esa área de tu vida a Dios le va a quedar grande. Y todo esto, chicos, es por situaciones no resueltas, que nos alejan y afectan nuestra relación primero con Dios, con personas de autoridad como me pasó a mí, amigos, que también me ha pasado, y familiares. Chicos, es importante que nosotros apaguemos todo el ruido que hay en nuestra mente. Ese jefe de que yo les he hablado al inicio de todo este episodio, lastimosamente ya no está con nosotros. Él falleció hace menos de un mes por un cáncer en su garganta. No le dio tiempo de decir adiós de la manera que estoy segura que quizás él habría querido hacerlo. Fue muy rápido todo realmente. Y hoy día nos sigue impactando a muchas personas que están actualmente trabajando allí y que ya pasamos por esa empresa hace muchos años. Seguimos pensando en momentos así de silencio como, wow, ¿cómo puede estar esta persona muerta? ¿Cómo ya no puede estar allí? ¿Cómo puede que yo vaya al aeropuerto a viajar y ya no lo vea ahí en el counter? O sea, tantas cosas. Fue muy rápido todo. Cuando yo supe de su enfermedad, Dios puso en mí un sentir de que debía escribirle y agradecerle por lo buen jefe que él había sido. Quizás darle una palabra de aliento, animarle de alguna manera. Fueron 2 días en donde yo estuve batallando con mucho ruido en mi mente. Lastimosamente no gané, chicos. No gané. El enemigo me hizo sentir tan indigna de acercarme por el tiempo quizás que había pasado desde que yo salí de esa empresa, o por las heridas que quedaron después de que yo salí y no fui de alguna manera llamada otra vez para empezar después de la pandemia a trabajar. No sé realmente qué pasó, pero esa batalla la perdí. Resultó que aún había ruido, porque cuando tú vives un proceso como el que yo estoy viviendo, en donde Dios se encarga de cambiar todo de adentro hacia afuera, Él va hasta lo más profundo, hasta eso que tú crees que ya sanaste, Él va y te demuestra con hechos de que no es así. A mí me pasó, resulta que aún había un poquito de ruido que el enemigo utilizó para que yo no le escribiera. Y si él pudiera escuchar este episodio, que claramente sé que no, yo aprovecharía para decirle gracias. Gracias porque fue un excelente jefe que dejó un legado en cada uno de sus trabajadores que estoy segura que difícilmente podrá ser reemplazado. Que en este momento todos, absolutamente todos, sin excepción de personas, todos fuera
de ese escritorio lo recordamos de la mejor manera. Recordamos la persona que él era fuera de la operación, las conversaciones cortas que tenía con nosotros cuando salía a validar si estábamos haciendo las cosas bien en el counter, cuando hablaba por el radio a preguntar con esa familiaridad de corazón que estás haciendo. Todos estamos viendo lo bueno que hizo. Y si él pudiera escucharme, le diría que gracias. Gracias de parte de todas las personas que están escuchando este episodio, que lo conocieron y que de alguna manera en algún momento van a escuchar este episodio. Decirle que de vez en cuando a las personas que quedamos acá, seguimos mirando a un costado de ese pasillo por donde solía caminar. Y se iba pues a comer, pero en parte también estaba como haciendo ruido, haciendo rutina, organizando y divisando de rapidez que todo estuviera bien. Pero más que todo, gracias. Gracias porque a pesar de que ya salí de esa empresa hace más de 5 años, él sigue siendo un referente para mí en mis entrevistas cuando me preguntan por los jefes y demás. Y nunca se lo dije. Y creo que si se lo hubiese dicho, hubiera llenado su corazón de alguna manera. Chicos, espero que este episodio de hoy haya retumbado algo en su corazón y que sea una invitación a que saquemos el ruido que nos está alejando de Dios y de las personas que incluso son importantes o son determinantes en nuestra vida, en nuestros quehaceres diarios, en nuestros empleos, en nuestra relación con nuestra familia. Saquemos el ruido que nos está alejando de Dios, que trae indignidad, incluso después de haber sido perdonados, e incredulidad en creer que Dios no puede hacer algo por nosotros en algunas áreas de nuestra vida. Nos vemos el próximo viernes, chicos, desde La Cisterna Podcast. Un saludo.